Hola chicos, en el día de hoy vamos a ver un video para comprender acerca de los 6 métodos numéricos utilizados. En este caso sería el método de disección de Newton-Raphson, de la secante, el método de falsa posición o regula falsi, el método de Bolzano y el de punto fijo. Yo me llamo Ángel Armenta y mi compañero Felipe, que está en la cámara, saluda. Hola. Y bueno, vamos con ello. Chicos, el primero va a ser el método de disección. Y para casi todos los métodos en general, lo que necesitamos es primero graficar, saber en qué punto está la raíz. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la raíz siempre pasa por el punto en x, donde x equivale a 0. Entonces, aquí vemos en esta gráfica un ejemplo que aquí pasa en 2. Entonces, eso significa que es nuestra raíz. ¿Qué hacemos después? Tenemos que averiguar, tenemos que deducir dónde está xy y xu. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos valores de ambos lados, ya sea 1 o 2 antes o 3 y 4 después, pero el xy siempre es el que está a la izquierda, básicamente. Entonces, tenemos xy y xu. Yo tomé, por ejemplo, 1 y 4, porque sé que mi raíz está en 2. Y tenemos que sacar un nuevo valor, xr. ¿Cómo sacamos xr? Es sencillo, un promedio. Sumamos xy más xu entre 2. Y obtenemos que 1 más 4 entre 2 es 2.5. ¿Qué hacemos después? Es más sencillo. Si vemos nuestra función, aquí está nuestra función y de aquí obtuvimos que pasa por 2 en esta función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tabular. Ponemos, en vez de f de x, ponemos f de xy, o en este caso f de x1, y nos da que es menos 3. Ya cambiando los valores de, por ejemplo, en vez de x ponemos 1 y así. Ya sabemos cómo hacer este procedimiento. Y hacemos lo mismo con xr, no xu, xr. Y es lo mismo que f de 2.5, que es 2.25. Y después tenemos que hacer una operación muy sencilla. Solamente es multiplicar f de xy por f de xr y nos da un nuevo valor. En este caso es menos 6.75. ¿Para qué queremos esto? Porque sabemos, lo que nosotros queremos obtener de esta multiplicación es 0. Así de sencillo. Si tenemos 0, nuestra xr es la raíz. Y entonces hay una fórmula para seguir cambiando valores. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos 0, tenemos menos 6.75. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos esta formulita. ¿Qué nos dice? Que al multiplicar f de xr por f de xy, su valor es menor que 0, en este caso negativo, como tenemos aquí, se cambia xu por xr, que quiere decir que ahora nuestra xr va a ser xu y sacamos una nueva xr con xy y xu, ¿se entiende, no? Y en el mismo caso, pero si f de xr por f de xy es positivo, no se cambia xu, se cambia xy. Y aquí tenemos un par de ejemplos muy sencillos, muy cortos. Por ejemplo, aquí tenemos la primera función, x al cuadrado menos 7x menos 18 igual a 0. Al graficar nos damos cuenta que x es igual a menos 2, entonces elegimos valores cercanos a ellos. Yo elegí como xy menos 5 y xu menos 1. Haciendo el promedio me da que xr es menos 3. La función de xy de f de menos 5 es 42. Con f de xr es 12 y al multiplicarlos nos da 504. Entonces es positivo, así que se cambia a xy. Y se dan cuenta, nuestro xr pasa a ser xy, xu se baja normal y se saca un nuevo promedio, una nueva xr, en este caso es menos 2. Y seguimos tabulando. La función de f de xy es 12, la función con f de xr es 0 y la multiplicación de ambos es 0. Y así obtenemos que x2 efectivamente es nuestra raíz porque nos dio aquí 0. Y es el mismo caso aquí abajo, un segundo ejemplo, con la función x al cuadrado menos 4x más 4. Al graficar te das cuenta que x pasa justo en 2 y elegimos como valores 5 y 1, positivo, sencillo, el promedio es 3, f de xy es 9, f de xr es 1, su multiplicación es igual a 9. Entonces es igual positivo, se cambia xy y regresamos, cambiamos nuestro 3 para xy, que estaba antes en xr, bajamos igual el xu
sacamos promedio, nos da 2, en f de xy es 1, en f de xr es 0 y su multiplicación es igual a 0. Entonces tenemos nuestro valor de xr, que es el valor de la raíz. Y así sencillamente, chicos, se hace el método de disección. Si no nos da 0, se continúan cambiando valores con xu, xy, hasta que nos dé valores cercanos a 0 o con errores que ya pronto se verán. Y en un próximo video lo mostraremos. Ok, el siguiente método que vamos a ver va a ser el método de Newton-Raphson. Ok, para aquí solo necesitamos una fórmula. Ok, el siguiente método que vamos a ver es el de Newton-Raphson. El siguiente método que vamos a ver va a ser el Newton-Raphson. Para esto solo necesitamos esta fórmula que está aquí. Xn más 1 es igual a xn menos la función de xn sobre la derivada de f de xn. Tenemos que aprender a derivar en este caso porque va a ser muy importante. La fórmula es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer primero es graficar. Ponemos aquí un ejemplo sencillo, está en 1. Entonces elegimos nada más como un valor cercano, no 2 en este caso, solo 1, una xn. Supongamos, no sé, 0.99, para acercarnos a la primera. Lo que hacemos es simplemente dos iteraciones y lo que hacemos primero es hacerlo con la función, nos da 0.001, y luego con la derivada, que en este caso es 2x menos 2 de la función, nos da menos 0.02 y nos da este valor que, aunque está aproximado, no es el correcto a 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos nuestro xn más 1 por nuestra xn y volvemos a tabular en la función sacando un nuevo valor que es 0.000025 y con la derivada es menos 0.01. Y al usar la fórmula de restar el xn por 0.0025 entre menos 0.01 nos da este valor que redondeando ya nos daría 1. En el siguiente ejemplo tenemos x a la quinta menos 8x más 12, que al derivarlo nos da 5x a la cuarta menos 8. La función, si nos damos cuenta, pasa por menos 2, bueno, al lado, pero no es menos 2. Entonces podemos tomar xn como menos 2. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos la función con menos 2 de la que tenemos aquí arriba, nos da este valor que es menos 4, con su derivada nos da 72, y al ocupar la fórmula nos da menos 1.944. Entonces vamos a cambiar el valor que nos dio de xn más 1 por xn, nos da nuevos valores, menos 0.2398 y 63.4093. Con la fórmula nos da menos 1.940. Y un truco sencillo para saber que ya llegaste al punto es que la iteración siguiente, en este caso nada más fueron 3, nos dé el mismo valor que el de arriba, en este caso menos 1.940, y así sabemos que esa es nuestra raíz. Bueno, vamos a ver el último método, el método del punto fijo, y primero vamos a ver la teoría básicamente antes de los ejercicios. Ok, el método del punto fijo es fácil si tenemos un montón de variables, como 3x a la 6, cosas así. En este caso, lo que vamos a hacer primero es sacar nuestras x, igualando a 0, ya sabemos, despejar. Sería el primer despeje de x al cuadrado y el segundo despeje de solo x. Tenemos dos despejes. ¿Qué se hace después? Se derivan. Derivamos cada una de estas dos para que nos dé un resultado completamente diferente. Y lo que tenemos que hacer antes de todo esto es, obviamente, como sabemos, graficar. Imaginemos que la gráfica está entre 1 y 2. Así es la gráfica, ¿no, chicos? Entonces, igual sacamos un margen y le sacamos un promedio a esto, como en el método de Newton. Después de esto, evaluamos cada derivada con el promedio que nos dieron y aplicamos con el resultado que nos dé esta regla, que es la derivada de nuestras funciones. El resultado es menor o igual a menos 1 o mayor o igual a menos 1, tomamos ese valor, justo. Y eso es que lo que hacemos una tabla y sacamos, para obtener el 0, se saca esta fórmula, que xy es el punto medio, y xy más 1 es nuestro nuevo punto medio, que ahorita vamos a ver cómo se saca esto menos 1, y si nos da igual a 0, entonces
ya tenemos nuestra raíz. Vamos a ver en el primer ejercicio que obviamente primero grafiqué. Como les dije, entre 1 y 2, ese fue un ejemplo. Tenemos xn, que es 1.5, que es el promedio xn. Y vean esto, tenemos x cuarta, 2x al cuadrado y x. Así que tenemos 3 despejes. Aquí están nuestros despejes. Después derivamos cada despeje. Aquí hay un despeje, otro despeje y otro despeje. Y luego con nuestra fórmula, ya teniendo las derivadas, se evalúa con nuestra xn, que en este caso es 1.5. Y yo al graficar, al evaluar la primera, me doy cuenta de que menos 0.1096 es mayor y menor que 1 y menos 1. Entonces ya tengo mi función que voy a ocupar, que va a ser la primera de menos 2x al cuadrado más x más 3 y todo eso a la 1/4 o raíz cuarta. Evaluando, y ahora sí sin la derivada, solamente el evaluarla normal, nos da 1.316. Y aquí como vemos que tenemos las interacciones y los ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestra primera xn, en este caso vamos a ponerla aquí, es 1.5, y al ponerlo en f de x nos da este valor. Aquí está la operación que les dije. Aquí lo que tendremos que hacer es 1.316 menos el valor que tenemos arriba, pero en este caso no tenemos, así que puse x. Es como poner 0, pero no es 0, porque lo que buscamos es ese mismo 0. Entonces con la segunda iteración procedemos que lo que nos dio en f de x va a ser xn, y obtenemos un nuevo valor de f de x, y así sucesivamente. En cada caso se va cambiando los valores, se va haciendo la operación, y hasta que nos da, en este caso no fue 0, fue menos 0.00032, porque justo nuestra gráfica pasa por 1.1241. Si nos damos cuenta en la gráfica, sería ese caso. En el segundo ejemplo es básicamente lo mismo, chicos. Tenemos nuevamente que pasa entre 1 y 2, así que igual hacemos con xn de 1.5. Tenemos nuestros despejes, los derivamos. Nos damos cuenta que en la primera de f de x de 1.5 nos da igual este valor por esta regla, así que lo ocupamos. El otro nos da menos 6.75, así que no vale. Después evaluamos con la fórmula anterior que tenemos aquí arriba y nos da 1.65, y se repite el proceso. Evaluación tras evaluación tras evaluación, restando estos dos, se resta menos 1 y nos da el valor. Y lo que buscamos es este hermoso 0 que tenemos aquí, para que así afirmar que 1.63465.2 es nuestra raíz. Y espero que les haya servido, y ahorita vamos a continuar con otros métodos. Hey chavos, hola, mucho gusto, yo soy Felipe Huerta y voy a enseñarles a usar el método de la falsa posición. Estos métodos numéricos nos ayudan para encontrar raíces en las ecuaciones, y pues vamos a empezar, ¿no? Esta es nuestra ecuación, es una ecuación sencilla, en ecuación cuadrática, y por lo cual vamos a empezar a resolver. Comenzamos con este método que tiene f de a, f de b, b y a. Estos son lo que vamos a utilizar. Este método se hace a partir de intervalos. Entonces, en este caso, como podemos observarlo, vamos a usar el intervalo cerrado de 0 a 2. ¿Ok? En este momento, bueno, no en este momento. Yo ya hice las evaluaciones necesarias, y al evaluar la función en 0 y en 2, nos da un número positivo y uno negativo, entonces nos da negativo. Al hacer esto, podemos afirmar que en este intervalo cerrado tenemos una solución. Entonces vamos a proceder, ¿no? A la evaluamos en la función y nos da menos 2, porque 0 al cuadrado es 0, menos 2, menos 2. Y b, pues también la evaluamos, 2 por 2, 4, y menos 2, pues 2. Entonces aquí están los resultados. Después de eso procedemos a sacar xy. Aquí podemos ver la fórmula para sacar xy. Sale es f de a más b, f de a por b menos f de b por a sobre f de a menos f de b. Todo esto nos da 1. Sustituimos 1 en la fórmula y nos da 1 al cuadrado, 1 menos 2 menos 1. Ok, esta es la parte complicada, chicos. Aquí tenemos menos, ¿va? Entonces vamos a buscar en los f de a y f de b el que comparta signo. El que comparte el signo es f de a. Entonces
vamos a sustituir A por f de x, y, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. Y sustituimos f de A como f de x, y. Entonces lo empezamos a ocupar, hacemos el mismo método que arriba y al llegar hasta acá nos vamos a dar cuenta que hay un signo negativo. Buscamos en los f's cuál está negativo, vuelve a ser f de A y volvemos a sustituir en f de A. Aquí está, ¿ok? Entonces, en f de A, perdón, es aquí. No, me equivoqué. Regresa. ¿Estás listo? Ya. Ok, entonces chicos, ya tomamos la fórmula, estos son los valores necesarios y vamos hasta el fondo, ¿verdad? Checamos aquí, este f de x y es negativo, lo comparte con f de a. Entonces, vamos a tomar f de a, vamos a tomar f de x y lo vamos a sustituir exactamente en f de a, ¿va? Entonces lo sustituimos, vamos otra vez hasta el final y tenemos este número, ¿ok? Este número lo vamos a sustituir xy, lo vamos a sustituir acá en a. ¿Por qué? Porque f de a es negativo, entonces en a vamos y colocamos 1.33 que es xy. Aquí está. Seguimos con el procedimiento, llegamos acá, acá vemos un 0, lo que significa que ya estamos en el resultado, ¿sale? Entonces xy viene siendo la solución para nuestra ecuación x cuadrada menos 2. Este siendo una de las dos raíces, claro. Seguimos con otro ejemplo, chavos. Aquí tenemos x cuadrada más menos 4. Ok, lo que nos da pues con raíces menos 2 y 2. Yo voy a ir a por esta, por 2. Entonces nos empezamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato de iteración 1. Los valores los escogí yo, tabulando los encontré. Es intervalo cerrado de 1 a 3. Entonces vamos desde 1 a 3. Volvemos a evaluar con esta función, con esta fórmula y seguimos. Aquí es signo positivo, encontramos f de b signo positivo, sustituimos xy en b de nuevo. Así muchas veces tabulamos hasta las 6 tabulaciones, nos damos cuenta que aquí encontramos otro 0 y nuestra respuesta vendría siendo 1.990. Es 2, es muy cercana, ya no quise seguir tabulando para no hacerlos más bolas porque eran muchas, pero hasta aquí nos podemos quedar, ¿vale? Parkour, chavos. Ahora estamos en otro método que se llama método de secante. Este método básicamente lo que hace es trazar líneas secantes e irme desmatando la pendiente a la curva hasta llegar a nuestra raíz, que está exactamente por acá. ¿Sale? Nosotros vamos a trazar líneas secantes, obviamente matemáticamente, hasta matar la curva completamente y tener la respuesta. Ok, vamos a proceder. Miren, vamos a trazar esto, que básicamente es x y menos 1 es el número más cercano a la raíz. Luego ponemos xy más 1 es el más lejano a la raíz, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, tenemos esta poderosa ecuación. Para poder seguir con el método tenemos que hacer su derivada. Aquí la tenemos. Entonces vamos a hacer esta fórmula es lo que rige todo el método. Xy más 1 es igual a xn menos f de xn, que es la función evaluada en xn, y f' de xn, que básicamente es la derivada, ¿no? Entonces aquí lo vemos, lo ponemos como xn4 y aquí lo usamos, ¿no? Xn es igual a 4 menos 5.1 menos 5.9 sobre 11 nos da 4.5. Entonces aquí lo volvemos a ocupar, 4.5 menos la función evaluada en 4.5 menos la derivada de la función evaluada en 4.5 nos da 3.76. Seguimos tabulando, chavos, hasta encontrarnos con esto básicamente, ¿no? Que es la raíz 3. 3 es la raíz, lo podemos notar. Entonces aquí se empezaban a repetir valores, ¿no? Entonces podemos notar que nuestra raíz es 3. Aquí tenemos otro ejemplo, chavos. Podemos volver a realizar esto. Tenemos esta ecuación y vamos a derivarla. La derivamos, volvemos a ocupar la fórmula de xni más 1 es igual a xn menos función en xn sobre función prima de xn. Proponemos como xn 1. Entonces aquí lo ocupamos. Xn es 1 menos la función evaluada en 1 menos la derivada de la función evaluada en 1, ¿no? Lo cual viene siendo 1.217. Seguimos tabulando, chavos. Esta fue muy sencilla, la verdad, porque aquí ya repetimos 2 dígitos. Entonces podemos ver que nuestra solución es esta, 1.204. Y pues esto sería todo por estos momentos. Vas a explicar un método, pero eso lo haré más tarde. Hasta luego.